de los principales temas del país, cada una de esos grandes temas con propuestas específicas donde lo que esperamos es aportar para el crecimiento económico, el bienestar y la generación de empleo del país. En este año, al igual que en anteriores, hacemos una actualización de ese decálogo que obviamente hay que estarlo actualizando. Los problemas año con año son nuevos y los que son viejísimos tienen consecuencias nuevas. Ya conocemos algunos de ellos. Y este año, el primer tema que hemos seleccionado dentro de este catálogo es precisamente la reforma del Estado. Y nosotros nos referimos a reforma del Estado y ese precisamente va a ser el panel. Es una actividad hoy en el Corobicí, en donde a las 3:30 reconocidos panelistas van a hablar sobre precisamente cómo reformar el Estado costarricense, porque no podemos seguir así, y luego seguirá el acto protocolario donde le entregaremos al presidente de la República el documento con los 10 temas y las propuestas respectivas. En esta primera parte de reforma del Estado nos referimos no necesariamente a cerrar instituciones o a despidos, nos referimos a que Costa Rica no puede seguir, hemos estado 20, 30 años, si no más, creando instituciones, creando reglamentos, creando trabas, la verdad, que nos han ido haciendo cada vez más difícil, y para muestra las carreteras, ahora que hablábamos de las distancias para llegar acá, infraestructura es un tema, ejemplo, en donde el país tiene 4.000, 5.000 millones de dólares ahí en caja disponibles para hacer obras, pero los reglamentos y las reglamentaciones de construcción y la misma constitución del MOP y CONAVI, en este caso, están impidiendo que se hagan esas carreteras. Don Ronald, pero más bien la crítica, usted dice que más bien se han creado instituciones y todo lo contrario dicen los otros sectores, es decir, que un MOP está desmantelado, que la construcción de carreteras se le entregó al sector privado más bien, y que más bien no ha sido eficiente ni efectiva esa construcción de carreteras, que por el contrario el MOP hace 30 años se entregó al sector privado, por ejemplo, para citar algo, y que se han más bien desmantelado instituciones. Bueno, la verdad es que nos interesa más proponer soluciones que una discusión de este tipo, pero ante esa posición, yo no sé si estarán hablando del mismo país, porque ciertamente San José San Ramón, la 32, circunvalación, completar la circunvalación norte, si la memoria no me falla, la última obra importante que hizo este país fue la 27 y fue por concesión. Aquí no se trata realmente de defender un modelo, se trata de que el gobierno debería utilizar todas las herramientas posibles para lograr sus objetivos. Si concesión es una herramienta, que la use. Si el pedir un crédito al BID es una herramienta, que también la use. Si el CONAVI puede construir, por ejemplo, cosas tan sencillas como los puentes entre el aeropuerto y la garita, que hacen un cuello de botella, eso son obras pequeñitas, ¿por qué no se están haciendo? La calle también de Lindora tiene cuellos de botella. Yo creo que aquí no se trata de ideologías, sino más bien de gestión, se trata de gerenciar bien. Entonces, si están los recursos y están las personas, deberían darse las obras y no se están dando. Entonces, esa reforma del Estado no es una crítica a este gobierno ni al anterior, sino que como país realmente venimos y lo vemos en el Seguro Social. Nadie, absolutamente nadie, hasta los más ciegos, van a decirnos que tenemos un seguro social hoy en día expedito. No lo tenemos. Y cerca del 80% del presupuesto del seguro social, que es enorme, se gasta en remuneraciones. No se puede tapar el sol con un dedo. Reitero, con reforma del Estado no hablamos de despidos, hablamos de productividad, al igual que en una empresa. Si tenemos un Estado productivo, ahí vamos a tener a los ciudadanos con mejores servicios y vamos a tener condiciones de mayor competitividad para el sector privado para que genere más y mejores empleos. Entonces, básicamente es un poner las barbas en remojo. Nosotros también tenemos ejemplos
en educación, Costa Rica siempre nos hemos sentido los ticos orgullosos de educación y salud, y fuera del país siempre nos habían visto como la Suiza de América. Yo digo hoy que nos ven como el país más caro de América. O sea, esa percepción está cambiando, y a mí me toca por mi trabajo viajar por todo el continente, y en efecto lo que tenemos es fama de caros, y precisamente eso es porque estamos siendo ineficientes. Educación y salud era lo que nos ponía muy orgullosos, pero por ejemplo, tomando la Universidad de Massachusetts, el MIT, famoso a nivel mundial, más del 70% de su presupuesto lo usan para investigación, y acá nuestra principal universidad y nuestro motivo de orgullo, la UCR, gasta más del 70% en salarios. En salarios. Don Ronald, y en ese decálogo, en esa pretensión de mejorar la competitividad, ¿qué aporte ofrecería el empresariado nacional? Eso se lo digo porque el sector ha sido crítico, por ejemplo, de pagar más impuestos, y según Hacienda, según los registros de Hacienda y de la misma Contraloría, grandes contribuyentes, es decir, que sus utilidades son bastante importantes al año, reportaban o reportaron durante algunos periodos consecutivos cero ganancias, y por ende no presentaron declaraciones de impuestos. Entonces, ¿cuál sería la parte del empresariado? ¿O el empresariado no tiene nada que ver ahí en esa propuesta o en ese decálogo para mejorar la competitividad del país? No, claro que tenemos que ver, y mucho. Recordemos que la empresa privada en Costa Rica genera el 85% del empleo. Y la primera aclaración que hacemos es que UCAEP representa al sector formal. O sea, el sector formal es el que paga los salarios mínimos, paga las cargas sociales, paga los impuestos, y algo muy importante, UCAEP, por ejemplo, está a favor del proyecto de fraude fiscal. Hay un tema, y si quieren ahora lo tocamos, el famoso registro de accionistas, que no estamos ocultando nada, simplemente que no hay condiciones de seguridad, que el mismo director de la OCDE lo mencionó en su última visita. Nosotros estamos a favor de que se persiga el fraude, ¿cómo no? Si hay alrededor de un 45% de informalidad en Costa Rica. Eso quiere decir que toda la carga tributaria está encima del otro 55%, que es al que sí representamos. Y si dentro de los formales hay alguien que no paga, la labor de Hacienda es llegar, perseguirlo y que se atenga a las consecuencias, y ahí no vamos a defender nosotros a nadie. Pero digamos, ¿cómo ve usted el informe de la Contraloría? Bueno, de que el 0%, del 0% de declaratoria de grandes contribuyentes, eso sí están en la formalidad. Y no son muchas empresas, tengo entendido que son cerca de 100 empresas, que yo creo que Hacienda debería ir, y de hecho va, una por una y revisa. Hay aspectos cuando las empresas abren, y no estoy defendiendo a nadie, insisto en eso, es labor de Hacienda ir, fiscalizar, revisar, ajustar, y si es del caso denunciar, y creemos que debe hacerlo. Hay que tener claros algunos aspectos, y sobre todo cuando se habla de grandes empresas. Cuando una empresa hace una inversión y se instala en el país, sea capital nacional o extranjero, es normal que los primeros años opere con pérdida. Igual sucede con grandes hoteles. Por eso digo, uno no puede generalizar. Si de repente, porque de todo hay en la viña del Señor, dentro de esas hay algún vivillo que no está pagando, pues que lo agarren y que pague. Nuestra posición en eso está clarísimo. ¿Cómo recibe Ronald Jiménez, presidente de UCAEP, el dato de que existe cerca de un 8% de defraudación fiscal, y que esta propuesta pretende, con el registro de accionistas, tratar de darle más dientes a Hacienda para lograr eso? Pero sobre todo, Ronald, ¿cómo recibió usted la afirmación del representante de la OCDE cuando dijo: no existe país en el mundo, de los que integran la OCDE, que no tenga un registro de accionistas, solo nosotros? Y ustedes se han opuesto al registro de accionistas. Vamos a la primera pregunta. Voy a explicar el registro de los dueños de las empresas, para ser más claro. Vamos a la primera pregunta. El famoso 8% que estiman de defraudación, con datos del 2012. Precisamente en esa época, en ese mismo año, 2012-2013, se hizo una modificación a las leyes y reglamentos de Hacienda para darle mayores dientes, mayores potestades para cobrar. Entonces, nosotros realmente no sabemos de dónde viene
ese 8%, pero vamos a asumir que es cierto. Si yo en mi empresa llega mi gerente de cuentas por cobrar y me dice que tenemos un 8% de morosidad, al primero que regaño es ese gerente de cuentas por cobrar. O sea, si realmente hay un 8% de cosas, de impuestos que no se están cobrando, lo primero que hay que hacer es decirle a Hacienda, cóbrelo. Y deberían enfocarse muchísimo en eso. Nosotros no somos tan extremos. Hay quienes están diciendo que sí es cierto que hay un 8% de morosidad, que para qué más impuestos. No, nosotros sabemos que siempre hay morosidad. Los informales son casi la mitad del país, precisamente como son informales no están en el radar, cuesta bastante agarrarlos, entonces todo el país tiene que cooperar. Hacienda hay que decirle, póngase las pilas a cobrar, pero también por otro lado, el aparato estatal en general hay que decirle, tiene que ser más eficiente y baje gastos, y también, y no es cierto que los empresarios nos oponemos a los impuestos. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que ver la reforma fiscal, no solamente tributaria. Es muy fácil y en esto yo creo que no es difícil de entender para el ciudadano. Si el problema de déficit de hoy se resuelve únicamente con impuestos, dentro de 3 años estamos exactamente en la misma posición, porque no bajamos gasto. Con la diferencia de que dentro de 3 años ya las joyas del abuelo las vendimos, de la abuela, entonces ya no nos queda más margen. Entonces lo que estamos diciendo nosotros con reforma integral es, hay que revisar gasto, hay que poner reglas fiscales, no solamente a este gobierno, asegurémonos que el próximo gobierno, el que sigue y el que sigue, no va a venir a aprobar presupuestos sin contenido presupuestario. ¿Y están de acuerdo con el registro de accionistas ahora sí? Entonces, vamos a eso. Para terminar este primer tema, cuando se ponen reglas fiscales, ahí se le está diciendo a las autoridades, la deuda del gobierno no puede ser más de X porcentaje del PIB. Usted no puede financiar tales gastos con préstamo. Y una serie de reglas que lo que hacen es ordenar la casa como lo que hacemos nosotros con nuestros hijos en la familia. Es exactamente lo mismo. Ahora, vamos al famoso tema del registro de accionistas. Número 1, esa importancia enorme que le están dando al registro de accionistas, que incluso alguna gente con intenciones no muy claras lo ha convertido en un problema ideológico. Y vemos artículos y vemos un montón de cosas de alguna gente en donde quisiera que no se hable de gasto ni de empleo público y que solo se hable de ese tema. Bueno, quitemos esa cortina de humo porque no ayuda a nadie, ni al país, ni a los empresarios, ni a los ciudadanos, ni absolutamente a nadie, y hablemos entonces del tema del registro de accionistas. Cuando el Ministerio de Hacienda envió el proyecto de fraude fiscal a la Asamblea Legislativa, no tenía el capítulo de registro de accionistas. Entonces, ahí nada más para decir, bueno, qué tan importante era si el mismo Hacienda no lo había puesto. Está bien, no lo puso. Después dijeron que era un requisito indispensable para la OCDE, después dijeron que no era un requisito indispensable. Bueno, viene también, y lo mostramos, y se lo mostramos a los diputados, en donde en páginas completas de un periódico, un líder sindical decía, tengo información abundante tributaria. Eso no puede ser. O sea, eso a todas luces, e incluso es penado por ley, y es una de las observaciones que hace el director general de la OCDE. Él dijo, ciertamente, como usted acaba de mencionar, Costa Rica es de los pocos países y que él no entiende por qué no se tiene una base de datos. A él no le gusta usar el término de registro de accionistas. Ciertamente dijo eso, pero dijo algo también muy importante y se lo dijo al Poder Ejecutivo. No solamente fue a los diputados, sino que se lo dijo al mismo señor presidente. Le dijo, el gobierno debe garantizar el acceso, la confidencialidad, las sanciones, y no basta con escribir un pequeño artículo en una ley. Costa Rica debe trabajar en todo un plan, en todo un documento para eventualmente crear una base de datos de accionistas que, dicho sea de paso, hoy
en el sistema AMPO de Hacienda, las empresas tienen que poner los nombres de sus accionistas. Eso ya sucede hoy. Entonces, desmitifiquemos el tema y busquémosle la solución. Nosotros, con lo que dijo el señor Gurría, le dijimos al presidente, hagamos esa comisión, porque ciertamente él dijo que no era solo la parte fiscal, hay que tomar en cuenta lavado de dinero, corrupción y terrorismo. Muchas gracias a Ronald Jiménez por acompañarnos en este día, que están de plácemes también. Y bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en RTN Revista. Buenos días. Buenos días.